Gracias, señor presidente. Bueno, ayer la verdad que volví a mi hogar, venía escuchando en medio de comunicación, en la radio, me gusta mucho escuchar radio, escuchaba los pormenores de este asado que se organizó en la Quinta de Olivos, que lo organizó el presidente Milei para agasajar a los 87 héroes del Congreso de la Nación, como él mismo lo llamó en sus propias redes sociales. Después llego a mi casa, prendo el televisor y veo que algunos diputados nacionales de La Libertad Avanza subían fotos vestidos de gala para ir a la Quinta de Olivos. Algunos de ellos llegaban al lugar en automóviles propios y otros llegaban en combis contratadas por el gobierno nacional. De ese gasto todavía no hablaron, ¿no? Espero que algún diputado nacional haga un pedido de informe, porque me parece que si a vos te invitan a un asado, vos tenés que ir por tus propios medios, nadie tiene que llevarte. Seas diputado nacional de Buenos Aires, de Capital Federal, de Rosario, de Tierra del Fuego o de Salta. Te tenés que llegar por tus propios medios. Y después veía también en las redes sociales provocaciones de un diputado nacional de La Libertad Avanza que subió una foto de una ensalada de papa a modo de chiste, y me dijeron que tenía que llevar algo, mofándose y riéndose de aquellos argentinos y argentinas que no pueden comer o cenar a la noche, ¿no? Yo lo vi así, porque si no, no hay ninguna justificación alguna para subir la foto de una ensalada de papas a mitad de hacer, riéndose de la gente que hoy en la Argentina no puede cenar a la noche. Entonces yo me preguntaba y decía, ¿hasta dónde ha llegado este gobierno del presidente Milei? Nombra héroes a 87 diputados nacionales que le responden eventualmente a él, porque estoy seguro de los 87 diputados nacionales que le responden en el Congreso de la Nación, va a haber 7 o 10 que le son leales y que son leal a la ideología libertaria, si es que realmente existe, porque está llena de contradicciones. Y hay otro grupo de 80 o 77, o el número más cercano al 90% de los que él dice que lo representan y que son héroes, que están ahí por intereses personales, que lo acompañan en estas locuras que pide y en estos asados que publica en sus redes sociales burlándose de los abuelos y los jubilados en la Argentina, donde se festejaba un veto a un aumento de 18.000 pesos. Esos mismos diputados que fueron a comer y a embriagarse con Milei en la Quinta de Olivos ayer, estoy seguro que ni siquiera están de acuerdo con lo que piensa Milei. Lo hacen porque son la casta, como lo es Milei, porque responde a intereses personales y a beneficios personales y a privilegios que van a tener a partir de ahora. ¿Y esto por qué lo digo? Porque ya se supo que muchos diputados nacionales de La Libertad Avanza fueron premiados en diferentes ocasiones con algunos privilegios y algunos hasta con cargos, saliendo luego de haberle votado a Milei algunas leyes, a cargos muy, pero muy importantes en Yacyretá, en Salto Grande, en la UNESCO, en alguna embajada argentina en el Caribe. Entonces, esa casta, la que promueve Milei, es la que fue a acompañarlo ayer a la Quinta de Olivos para festejar haberle quitado a los abuelos, a los jubilados, un aumento de 18.000 pesos. E inclusive tuvieron la enorme irresponsabilidad y la poca inteligencia de querer decir y aplicar un relato, señor presidente, de que cada diputado que iba a ir a comer y a embriagarse en la Quinta de Olivos, festejando haberle quitado 18.000 pesos a los jubilados, lo iba a pagar. Y fueron tan torpes y son tan poco inteligentes estos tipos que lamentablemente por las circunstancias de la política llegaron a manejar los destinos de nuestro país, no se dieron cuenta que esos 20.000 pesos que pedía el vocero presidencial a cada diputado, que decía que tenían que pagarlo, es más en un asado, en una cena, del aumento que le iban a dar a los jubilados por mes. Algo totalmente vergonzoso. Hay que ser un canalla para aceptar y estar de acuerdo con estos tipos y la manera en que manejan el país y se burlan de los jubilados y las jubiladas en la Argentina, que tienen una jubilación mínima de 230.000 pesos, que es una vergüenza. Es una vergüenza que un jubilado gane eso, señor presidente, que no le alcanza absolutamente para nada. ¿Y sabe qué es lo que más me duele como argentino, señor presidente? Que haya llamado héroes a tipos
que hace unas semanas atrás llamaba ratas, las ratas del Congreso, los degenerados fiscales, porque muchos de los degenerados fiscales estaban ahí anoche porque terminaron votándole a favor por intereses personales, por supuesto. Y yo me decía que cuando yo iba a la escuela primaria, que fui a una escuela pública, la escuela Juan Bautista Alberdi, me enseñaron que los héroes eran los héroes de Malvinas. Los héroes eran aquellos que fueron a defender nuestra bandera a las Islas Malvinas en una guerra absurda, donde murieron 649 argentinos que tenían entre 18 y 40 años, mayormente conscriptos que tenían 18, 19 o 20 años. Héroes, señor presidente, son las familias de esos soldados que esperaban a sus hijos al regreso de la guerra y que nunca volvieron y que tuvieron que vivir eso toda la vida. Héroes, señor presidente, son los soldados condecorados de la Argentina por haber tenido heroico valor en combate, como por ejemplo Oscar Ismael Poltronieri, que tenía 22 años cuando fue a la guerra de Malvinas y es el soldado que tiene la condecoración más alta de nuestro país, la Cruz al heroico valor en combate. Soldado conscripto. Héroe, señor presidente, del ejército argentino es Héctor González, que tenía 21 años y le dieron la medalla Cruz al Valor en Combate. Oscar Siriaco, que tenía 20 años y le dieron la Cruz al Valor en Combate del ejército argentino. Héroes eran de la Armada Argentina Adolfo Lazzari, de 27 años, medalla de la Guerra de Malvinas. Fernando Camacho, 24 años, medalla Cruz al Valor en Combate. Y de la Fuerza Aérea Argentina, por ejemplo, señor presidente, héroe es Carlos Alberto Ares, de 22 años, que le dieron la medalla al Orden del Mérito Naval. Mario Vázquez, 19 años, señor presidente, medalla Cruz al Valor en Combate. Esos son los verdaderos héroes de la Argentina, no un par de canallas, un grupo de canallas que votaron en contra de los jubilados y le quitaron 18.000 pesos y lo iban a festejar, se juntaron a festejarlo. Héroe me enseñaron a mí en la escuela que era Güemes, que defendió nuestra tierra de la monarquía española mientras San Martín preparaba un ejército para cruzar los Andes. Héroe era San Martín. Héroe era Juan Manuel de Rosas, que en la vuelta de obligado defendió nuestro país de las invasiones de dos países, de Francia e Inglaterra, que habían traído una armada y una flota naval para invadirnos. Héroes era Manuel Belgrano, que murió en la máxima pobreza y que al no tener dinero para pagarle al médico, le entregó un reloj en parte de pago, lo cual no fue recibido. Esos son los héroes de la patria. Heroína era mi mamá, es mi mamá que nos crió a 4 hermanos, siendo ama de casa, y que cuando a la noche no había qué comer, o lo poco que había que comer, ella decía que no tenía hambre y tomaba una taza de té para dejarnos la comida a nosotros. Esos son los héroes de la Argentina. Una ama de casa que cría a sus hijos en la Argentina y que gracias a Dios en un gobierno peronista se le entregó las jubilaciones a las amas de casa. Esos son los héroes de mi país, no estos canallas que fueron a festejar un asado. Perdón. Este gobierno de Milei basó su campaña electoral en hablar, en relatar el pasado y en hablar de curros. ¿Sabe, señor presidente, qué es un curro? Un curro es querer darle 100.000 millones de pesos a la CIDE en gastos reservados, sin que tengan que devolverlo o decir en qué se los gastaron. Eso es un curro. Un curro es lo que hace el gobierno de Milei dándole 61 millones de pesos en gastos de café a Casa Rosada. Eso es un curro. Curro es lo que encontraron en el Ministerio de Desarrollo Social cuando se enteraron que funcionarios de la ministra Petovelo redirigían compras y licitaciones de la ayuda social en la Argentina. Curros, señor presidente, son lo que inventó la casta de Milei y sus viajes al exterior
para promocionar su propia imagen en el mundo. Esos son curros. ¿Cuántos millones gastados el pedo para promocionar la imagen del presidente en el exterior, en viajes en avión, hoteles, seguridad y todo lo que ello conlleva? Yo escuché recién, señor presidente, que hablaban que en un gobierno peronista también se vetó una ley del 82% móvil. ¿Y sabe qué, señor presidente? Me sorprende tanta ignorancia o falta de conocimiento o falta de información, querer comparar el 82% móvil vetado en el 2010 con 18.000 pesos de aumento a los jubilados, porque para los que no saben, el 82% móvil significaba que cada jubilado en la Argentina tenía que cobrar el 82% de su mejor salario laboral en su historia. Es decir, que hoy un senador nacional que cobra 9 millones de pesos, un Juan Carlos Romero, por ejemplo, si se jubilara mañana, con el 82% móvil cobraría todos los meses 7 millones de pesos. Eso sí era para vetarlo porque no había forma que el sistema jubilatorio argentino pueda mantener eso. Y no solamente eso, sino que yo no estaría de acuerdo con eso, señor presidente. Estoy de acuerdo al 100% con que un jubilado cobre mejor de lo que está cobrando, pero el 82% móvil era inviable. No podía hacerse. Entonces, comparar eso es una mera chicana y es desinformar a aquel que está del otro lado escuchando la sesión del Consejo Deliberante o que después verá esto en las redes sociales. Y para ir terminando, señor presidente, quiero decirle que el gobierno de Milei lo ha perdido todo. Ha perdido la vergüenza, ha perdido la gratitud de la propia gente que lo votó, que está totalmente en contra de todo esto que está pasando con los abuelos y con los jubilados. Han perdido la dignidad, señor presidente. Han perdido todo tipo de decoro, lo han perdido todo, y eso es a partir de ahora. La oposición a partir de ahora, señor presidente, no va a ser el peronismo, no va a ser Cristina, no va a ser Macri, no va a ser Kicillof, no va a ser Quintela, ni Gustavo Sáenz. A partir de ahora, señor presidente, la oposición en este país es el pueblo, y que lo sepan y lo tengan bien claro. Nada más, señor presidente.